Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad. Tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. 17º domingo después de Trinidad. Sean todos bienvenidos a este culto, a este momento de encuentro con el Señor, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Convencidos que nuestra ayuda es en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Vamos a escuchar la lectura para esta ocasión. La lectura para el día de hoy la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 47, y dice así: No tengan miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. Sean como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirles la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentre despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos si los encuentra despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias a Dios de amor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Los invito a que unamos nuestras manos y nos pongamos en actitud de oración. Queremos darte gracias, Señor, porque nos permites una vez más encontrarnos y reunirnos para celebrar tu presencia en nuestras vidas, para darte gracias por todo lo que nos das día a día y sobre todo para pedirte humildemente perdón por todos aquellos momentos en los que te fallamos. Señor, acudimos a ti buscando protección y buscando tu ayuda. Enséñanos, Señor, a vivir con más fe y con más fortaleza, confiados en tu amor. Danos tu paz para que podamos estar en paz y comunicar paz entre nosotros. Amén. Pedro le preguntó: Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y atento, a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber.
De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Después de la linda jornada que tuvimos el domingo pasado con los 50 años de nuestra parroquia, vamos a volver a nuestra serie de reflexiones en torno a los principios de Jesús para el ministerio. Y habíamos visto hace 2 semanas atrás el tema de la mayordomía, y ahí la primera parte dijimos que íbamos a hacerlo en 2 partes. Un poquito resumiendo lo que planteábamos el domingo anterior, cuando hablamos de mayordomía automáticamente pensamos, por lo menos la mayoría, en lo que yo denominé las 4 T: talentos, tesoros, tiempo y templo. Después vamos a ver que se le puede agregar una 5ª T, pero al final. Pero en realidad el tema de la mayordomía es mucho más amplio y esas 4 T serían un aspecto de la mayordomía que lo vamos a tocar ahora en un ratito. Pero tenemos que partir de 4 ejes o 4 premisas para hablar de mayordomía. La primera y principal es que Dios es el dueño absoluto de todo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de toda la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea que el dueño absoluto de todo es Dios, nuestro Creador. Sin esa premisa no podemos hablar del tema de la mayordomía. Dios no renunció a su derecho a ser dueño absoluto de todo. Aunque muchas veces el hombre cree que puede crear cosas, que puede inventar algo nuevo, pero todo lo que el hombre hace, todo lo que el ser humano hace, lo hace de algo que ya está creado. Es fácil, por ejemplo, ahora en los laboratorios clonar seres humanos, pero se hace de algo que ya está creado por Dios. El ser humano lo único que hace es inventar cosas o recrear cosas a través de algo ya dado, ya creado. Y muchas veces el orgullo del ser humano es lo que lo hace desafiar a Dios, creando o creyéndose ser el dueño de la tierra y de los cielos. El segundo eje, la segunda premisa es: fue Dios quien nos colocó en la tierra para ser sus mayordomos. Que no es lo mismo ser un mayordomo que un administrador. Un mayordomo es alguien que ocupa el lugar, como un embajador, alguien que ocupa el lugar y se encarga de cuidar y mejorar lo que el amo le puso a su cuidado. Es decir, nosotros como seres humanos debemos administrar, debemos mejorar la creación que Dios hizo para nosotros. Y ahí citábamos el texto de Jesús, que ustedes negocien, hagan mientras yo o hasta que yo vuelva. O sea, nuestra tarea en la tierra es manejar la creación hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva con su reino eterno. Hoy vamos a ver el tercer y cuarto eje. El tercero es: no alcanza
con saber que Dios nos colocó como mayordomos en la tierra, sino que tenemos que reconocer la autoridad de Dios. Reconocer la autoridad significa aceptar y asumir esa autoridad de Dios. Nosotros no somos los dueños ni podemos hacer lo que se nos da la gana, sino que es Dios el que nos dice a través de su palabra qué es lo que el ser humano puede hacer en la tierra y qué es lo que no puede hacer. Es decir, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, muchas veces nos creemos dueños y talamos árboles indiscriminadamente, contaminamos ríos, intoxicamos, porque nos creemos Dios. La serpiente que le decía a Eva, serán como Dios, es la que aflora constantemente en nuestro pensamiento humano. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32, ¿quién me reconoce delante de la gente? Yo lo reconoceré delante de Dios. O sea, no alcanza con saber que somos mayordomos, que somos puestos por Dios en la tierra, sino que tenemos que reconocer y tenemos que admitir. Y también ahí está la otra tarea solidaria de poner al otro también en conocimiento cuando no quiere reconocer su misión, su tarea. En esta tarea de reconocer a Dios y a la autoridad de Dios, siendo nosotros mayordomos, se pone en juego lo que creemos realmente. Lo que está en nuestro corazón es lo que vamos a actuar. Si creemos que realmente es así, que nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos es porque Dios nos puso con una misión determinada en la tierra, entonces nuestro corazón va a actuar de esa manera. Si creemos lo contrario, de que nosotros somos los dueños del mundo, obviamente vamos a actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Y en el cuarto eje, y acá sí vienen las 4 T's, esto de aceptar y reconocer la autoridad de Dios y nuestro rol de mayordomos, de cuidadores, de servidores de Dios, debemos mostrarlo en los hechos concretos, con las prácticas cotidianas. Y acá mencionamos nuevamente esas 4 T's de las cuales habíamos hablado. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Cómo manejamos nuestro tesoro, nuestros bienes? ¿Cómo manejamos nuestros talentos? ¿Y cómo nos comportamos en el templo? Entonces comenzamos con el primero, que es el tiempo. Y con el tiempo todos sabemos que tenemos un principio y un final. Eso es inevitable. Eso desde el Génesis 3 está claro, cuando la consecuencia del pecado de Adán y Eva y de toda la humanidad es la muerte. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprovechamos el tiempo que Dios nos dio para esta tarea de ser sus mayordomos? Todo lo que hacemos en la vida necesita tiempo para crecer, pasar por distintas etapas. Para una formación, un oficio, una carrera, necesitamos un tiempo invertido en el estudio, en la capacitación. Para desarrollar una relación de pareja necesitamos tiempo. Para todo necesitamos tiempo. También necesitamos tiempo para conocer a Dios y ponernos a su servicio. Tiempo de conocer, de aprender, de saber qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, una premisa importante en este cuarto eje es cuánto tiempo dedicamos de nuestro día a conocer a Dios, a tener una relación con Él, a tener una intimidad con ese que es el patrón que nos puso sobre la tierra. Muchos decimos, o muchas veces escuchamos decir, no tengo tiempo.
¿Y es verdad eso? No tengo tiempo, en realidad habría que decir, no me hago el tiempo para determinadas cosas. Porque volvemos a decir, lo que está en nuestro corazón es lo que vamos a tratar de hacer y de demostrar. Por lo tanto, si servir a Dios está en nuestro corazón y es una de las prioridades de nuestra vida, debería ser la primera, entonces tenemos tiempo para dedicarle a Dios, de diversas maneras. No solamente el domingo a la mañana o en el momento del culto, sino en todo lo que hacemos puede ser una dedicación y una alabanza a Dios. No podemos ahorrar tiempo, ir al banco y hacer un plazo fijo de tiempo para cuando lo necesitemos, tenemos más tiempo y lo podemos sacar del banco. El tiempo es ahora y cada minuto que pasa de nuestra vida es un minuto menos que tenemos para servir a Dios. ¿Cuáles son las prioridades que le ponemos al tiempo, a nuestro día? Y yo quiero hablar ahí de 3 ejes, 3 prioridades que son las que la Biblia nos plantea como positivamente usar el tiempo bien. Primero es dedicarle tiempo a Dios y a los demás. A Dios en la relación íntima, en la oración, en el devocional, en el conocer su palabra, leer la Biblia, pero también en actos concretos hacia los demás, donde se demuestre mi fidelidad con Dios. Y también en la iglesia deberíamos priorizar los tiempos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a qué cosa en la vida de la iglesia? Si nuestro objetivo principal como iglesia es anunciar y propagar el reino de Dios, ¿cuánto tiempo dedicamos, por ejemplo, a anunciar a otros, a compartir con otros la palabra de Dios? Pero de ese tema específico vamos a hablar el próximo encuentro. Lo segundo es el tiempo que dedicamos al sostén propio sin egoísmos. O sea, el trabajo es también una manera de alabar a Dios. Dice de 1 Timoteo capítulo 5 en el versículo 8 que aquel que no se dedica o no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia ha negado la fe y es peor de los que no creen. O sea, el trabajo, el dedicarse al sostén propio y de la familia es también una tarea que todo ser humano debe implementar. Para alabar a Dios, el trabajo es para sostenerse y para alabar a Dios. No la avaricia, sino el sostenerse, el trabajo. No el acumular por acumular, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Y el tercer eje es el tiempo libre. ¿Cómo administramos, cómo manejamos el tiempo libre? La semana fue creada en 7 días y Dios el 7º día lo dedicó a descansar. Por lo tanto, también el ser humano necesita de un tiempo de descanso, de un día de descanso para regenerar el cuerpo y para contemplar la creación de Dios y darle gracias a Dios por todo lo que tiene y por todo lo que puede hacer. Por lo tanto, en ese tiempo libre que es para recuperar fuerzas para poder seguir sirviendo a Dios, debemos tener en cuenta también que podemos alabar a Dios en cuanto y en tanto nuestro tiempo libre también sea un tiempo bien aprovechado y no con distracciones superfluas. Para eso necesitamos planificar nuestro tiempo, establecer prioridades, establecer horarios y sobre todo tener una disciplina, por ejemplo, con la oración, con el tiempo devocional. Jesús todas las mañanas se levantaba muy temprano de madrugada e iba a orar. Sistemáticamente, todas las mañanas, pase lo que pase. Y ante cualquier decisión importante, Jesús se apartaba y se tomaba un tiempo para hablar con su Padre, con su amo, con su patrón, para ver cómo
encontraba las fuerzas para poder enfrentar lo que tenía que enfrentar en ese día, en esa situación. Por lo tanto, la planificación es importante, la planificación del tiempo. Cómo invertir el tiempo para no tener esa sensación de que estamos perdiendo el tiempo o no tenemos tiempo suficiente para lo que es nuestra tarea específica, que es ser mayordomos de Dios. La misma carta a Timoteo, en el mismo capítulo, versículo 13, dice que aquellos que tienen tiempo se dedican al chusmerío y al palabrerío, y que eso es una de las cosas más nocivas para el crecimiento de una comunidad. El que no tiene tiempo porque estás usando el tiempo para servir a Dios, no tiene tiempo para chusmear o revisar o visar lo que está haciendo el otro, porque tiene clara su tarea, que es alabar y servir a Dios. Por eso el tiempo también es una cuestión de actitud. Y dice el Salmo 39, versículo 5, enséñanos, Señor, a contar nuestros tiempos para que le podamos dar utilidad. O sea, el tiempo, administrar el tiempo, es uno de los dones y de los valores más importantes y más preciosos que tenemos. Y el tiempo de alabar a Dios es ahora, no dentro de 5 o 10 años, porque no sabemos si vamos a estar. Ahora es el momento de tomar la decisión de decir, yo quiero asumir esa responsabilidad que Dios me dio de ser un mayordomo y ser un servidor de Dios aquí en la tierra. La segunda T, talentos. Los talentos, según la parábola en Mateo 25, nos dice que todos tenemos algún talento. Todos tenemos alguna habilidad, unos tienen muchas, otros tienen pocas, pero todos tenemos algo que Dios nos dio para, y ahí está el talento, ponerlo al servicio de la obra de Dios. Muchas veces tapamos los talentos o no los podemos ver justamente porque el tiempo lo dedicamos a otras cosas en vez de autoconocernos para saber qué es lo que Dios me dio para poner al servicio de los demás. Los talentos y las habilidades no tienen que ver con la inteligencia, sino tienen que ver con poner al servicio lo que Dios nos dio. Cada uno tiene algo que Dios le dio para ponerlo al servicio, porque esos son los regalos que Dios nos dio. Dios nos regaló talentos para que nosotros los administremos y los pongamos al servicio y multipliquemos. La parábola de los talentos habla de multiplicar lo que Dios nos dio para que eso sirva para la causa del reino de Dios. Hay habilidades naturales que todos tenemos y también Dios nos regaló habilidades especiales que son para usarlas en los momentos donde más las necesitamos. Estoy pensando en la situación en la cual Moisés recibe el mandato de Dios de ir a Egipto a liberar al pueblo y Moisés pone un montón de excusas. No puedo, no sé, no sirvo. Y a todas Dios le dice, si yo te mando es porque confío en vos, porque sé que vos podés. Así que no pongas excusas y andá y hacé lo que tenés que hacer. ¿Cuántos talentos desaprovechamos en nuestras comunidades? ¿Cuántas oportunidades de poner de manifiesto lo que Dios nos regaló perdemos en nuestras comunidades por las mismas razones? Porque creemos que no podemos, que no servimos, que no sabemos, que el otro por ahí lo hace mejor y que si lo hago me van a criticar, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es para servir y para alabar a Dios, Dios lo va a valorar y lo va a apreciar. No miremos tanto al costado, miremos más adelante y miremos más arriba a nuestro Dios creador. Porque dice también la parábola de los talentos que todos debemos dar cuentas de
lo que Dios nos dio el día del juicio final. Tema que no nos gusta hablar mucho del juicio final y de lo que va a pasar después, pero acá esta parábola nos dice claramente que Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con eso que Dios nos dio. Y ahora, en tercer lugar, vamos a hablar del tesoro, nuestros tesoros, nuestras riquezas. Recuerdo que hace un tiempo había un programa de televisión que decía: ¿quién quiere ser millonario? ¿Y quién no quiere ser millonario? Pocos llegan a hacerlo, pero la pregunta correcta sería: ¿acaso debería ser millonario? ¿Para qué? Incluso hasta uno puede decir: para servir mejor a Dios. ¿Pero Dios quiere eso? ¿Que seamos millonarios? Y la pregunta es, no tanto el ser millonario o no ser millonario, o el tesoro o no el tesoro que tengamos, y por tesoro entendemos todo, propiedades, riquezas, pero también lo que atesoramos en nuestro corazón. Pueden ser los valores, la familia es un tesoro también. La pregunta es, ¿qué uso le vamos a dar a esos tesoros que Dios nos regala? Porque no nos olvidemos que si Dios es el dueño de todo, también es Él que nos provee de todo. A algunos más, a otros menos, pero es Dios el que nos provee las cosas. O sea que el Antiguo Testamento decía que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino que es de Dios. Por eso le devolvemos el diezmo. 10% le damos a Dios y el resto podemos usarlo nosotros. Y si hacemos eso, dice el Levítico, hasta nos va a sobrar todo lo que necesitamos, más algo para poder compartir y dar a los demás. Y me parece que tendríamos que rescatar un poco ese concepto. Tener en claro que es Dios el que nos regala los tesoros y lo hace justamente, en primer lugar, para saciar nuestras necesidades materiales sin egoísmos. No nos dice que tenemos que trabajar más para tener más propiedades, sino que tenemos que trabajar, sí, como habíamos visto el tiempo, para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y en segundo lugar, para darles y ayudar a otros que con su tiempo y su trabajo no logran satisfacer las necesidades básicas. Y acá voy a decir algo muy duro. No para ayudar a aquellos que no procuran su sustento, sino a aquellos que no pueden, que no logran alcanzar las mínimas necesidades. Porque la Biblia también es muy clara, dice, el que trabaja, Dios lo ayuda, y el que no le pida ayuda. Y el tercer lugar es el tesoro para propagar o proponer el reino de Dios. O sea, para nuestro sostén, para poder vivir, para poder ayudar a otros y para que la causa del reino de Dios pueda seguir creciendo. Eso quiere decir, para ayudar en los lugares y en las instituciones donde se está transformando la sociedad a la luz del reino de Dios. Puede ser la iglesia, puede ser un barrio donde están haciendo una buena obra, una escuela donde están enseñando, un comedor o la obra que cada uno así lo disponga. La pregunta es, si los tesoros dominan tu mente y tu corazón, o tus tesoros son una herramienta para la gloria de Dios. Si los tesoros dominan tu mente y tu corazón, egoístamente seguramente no vas a tener tiempo para Dios y para su reino. No, va todo relacionado. Dios no está en contra de las riquezas, y eso tiene que quedar claro. De hecho, la Biblia nos habla de personajes que fueron muy ricos, como Job, Abraham y Salomón. Pero todos
tenían claro que lo que tenían era de Dios y era para la causa de Dios. Pone como contraste en el Nuevo Testamento la parábola del joven rico, que no es una parábola, la historia del joven rico que no pudo deshacerse de sus propiedades y de sus cosas, que por eso no pudo seguirlo a Jesús. Y ahí decía bien claro, vende lo que tienes, repártelo entre los que lo necesitan y después sígueme. Las tres cosas. ¿A vos te alcanza? ¿Vos tenés suficiente? Bueno, lo que te sobra, vendelo y dalo a aquellos que lo necesitan para la causa del reino de Dios. Dios no nos promete riquezas, pero sí nos promete que nos va a dar lo necesario para vivir. A veces nosotros queremos más de lo que realmente necesitamos, y ahí es donde los valores se empiezan a dar vuelta, porque si necesitamos más o queremos más, le quitamos tiempo a otras cosas y así sucesivamente. Por último, la cuarta T es el templo, y por templo me refiero no solamente al edificio, templo, iglesia, sino a el ser comunidad. En el libro de los Hechos hay muchos ejemplos en los cuales la primera comunidad compartía de acuerdo a las necesidades del grupo. Algunos vendían sus terrenos y ponían el dinero a disposición, otros ayudaban a las viudas, otros hacían un servicio de diaconía para que todos en la comunidad cristiana tengan lo suficiente para vivir y no les falte nada, que no sea lo económico una preocupación para propagar y alabar el reino de Dios. Y estoy tentado a preguntar, no tengo audiencia lamentablemente, ¿sabemos en nuestra comunidad, en nuestra congregación, en qué gastamos el dinero? ¿Para qué se usa? Lo que pedimos siempre como aporte, como cuota miembro, como donación, como ofrenda, como ingreso extra por alguna fiesta y todos los ingresos que tenemos en la congregación. Porque también cómo manejamos el dinero dentro de la comunidad también habla de cuáles son nuestras prioridades. Si nuestra prioridad como mayordomos de Dios es propagar el reino y anunciar el reino, me hago la pregunta, ¿cuánto invertimos o cuánto destinamos de lo que administra la congregación para esa tarea? ¿O gastamos más en que tengamos templos lindos y hermosos, en que tengamos toda la billutería que necesitamos para nuestros cultos? ¿O invertimos en la misión a la cual Dios nos puso como mayordomos? Y con esto quiero terminar en forma de conclusión. Fuimos creados para poblar el cielo. Es decir, el ser humano fue creado para llegar a la vida eterna. Pero fue puesto en la tierra para ser probado, para ser purificado antes de llegar a esa tierra. Ni Lucifer, el diablo, ni Adán y Eva pasaron la prueba. Por eso vino Cristo a reconciliar al ser humano con Dios, a Dios con el ser humano. Cristo es aquel que nos muestra de qué manera debemos nosotros purificar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro alma para ser pobladores del cielo. Y ese fue el mandato de Jesús. Vayan y compartan, enséñenle a toda la humanidad cuál es el camino para llegar al cielo. Y demuéstrenlo en los hechos, en lo que hacemos, con el tiempo, cómo lo distribuimos, con los dones que Dios nos dio en los talentos, con lo que tenemos, con nuestros bienes y de la manera que lo adoramos
y que propagamos la palabra a través de la comunidad, a través del ejemplo, a través de nuestra manera de ser. Y acá entra la quinta T, que es el testimonio. ¿Qué enseñamos? ¿Qué compartimos? ¿De qué manera propagamos esa tarea que Dios nos dio de ser mayordomos para su reino, para su causa? Y es eso lo que Dios va a medir para la vida eterna. Ojalá que Dios nos permita que seamos buenos mayordomos y merecedores del cielo eterno. Amén. Vamos a poner todo esto que hemos compartido en oración. Señor Dios, Padre Todopoderoso, queremos darte gracias porque nos recuerdas hoy cuál es nuestra misión, para qué estamos aquí en la tierra. Gracias por el inmenso amor que nos tienes, de que provees todo para nuestro sostén y aún nos das más para que podamos ayudar, para que podamos servirte y para que podamos propagar tu reino, Señor. Gracias por cada uno de los talentos que has dado a cada uno y la capacidad de poder desarrollarlos, de poder ponerlos a disposición. Sirviéndote, Señor, cada uno en lo que puede hacer a través de los talentos que tú le diste. Toda tarea que hacemos para ti, Señor, es importante. Desde la de estar atentos a las necesidades de los demás, la de predicar tu palabra, la de adornar el templo, mantenerlo, toda tarea, Señor, en el trabajo, en la escuela, en la educación de nuestros hijos, en la manera de comportarnos con los demás. Son talentos y habilidades que tú nos diste, Señor, para mostrar que nuestro corazón está en sintonía con esta tarea. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. Ayuda a que esta comunidad pueda ser una comunidad que testimonie alegremente ser buenos mayordomos tuyos, Señor. Que podamos cumplir con nuestra misión, con nuestra tarea, y que la comunidad, el barrio, el pueblo, las familias con las que estamos en contacto puedan realmente reconocer que en esta comunidad obra y vive tu presencia. Te pedimos, Señor, que acompañes y fortalezcas a todos los que están pasando por un tiempo difícil, no solo por el coronavirus, sino también por otras situaciones personales, familiares, laborales, sociales. A todos aquellos que tienen dudas o que no encuentran respuestas a sus preguntas en la vida. Y ayuda a tu iglesia, Señor, para que pueda testimoniar con firmeza y con claridad los valores de tu reino. Todo esto, Señor, te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Quiero desearles a todos una bendecida semana. Dios mediante, el próximo fin de semana vamos a tocar uno de los últimos, nos quedan 2 temitas todavía, que es el de ser comunidad según el Nuevo Testamento, según las enseñanzas de Jesús. Y quiero agradecerles este espacio, este momento, y desearles la bendición de nuestro Dios, Padre Todopoderoso. Amén. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera